Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Antonio Tobar Pineda. Mi equipo y yo vamos a presentarles la actividad 1A de investigación de Sistemas Mecánicos 2, impartida por el profesor Morales Carmona Miguel Ángel, y mi equipo es Flores Jesús, Santos Luna Luis Fernando, Taxilaga Rajas José Antonio y su servidor. Somos del grupo noveno E de la Ingeniería de Mecatrónica. ¿Cómo se define un rodamiento o cojinete? Los cojinetes son componentes tribológicos que llevan una carga mientras están en contacto y se mueven en relación con otra parte. El movimiento puede ser deslizante o giratorio. Básicamente hay dos tipos de diferentes de cojinetes: los cojinetes lisos y los cojinetes de rodillos. Como podemos ver en la imagen, vienen las partes de un cojinete básico, lo que es la jaula o separador, anillo exterior, elementos rodantes o anillo interior. Tabla de características generales de los tipos de rodamientos usados en México. Como podemos ver en la tabla, en la parte de arriba tenemos los tipos de rodamiento. Para esto, en la tabla, viene la simbología, de la cual dice si un rodamiento es excelente, buena, correcta, pobre o imposible de usar. Va en qué dirección va, si en una dirección o en dos direcciones, si es aplicable o aplicable, pero es necesario permitir la contracción, dilatación del eje de las superficies de contacto con los rodamientos. Me regresa, por ejemplo, aquí tenemos que un rodamiento rígido es es de aplicación correcta para las cargas radiales, cargas axiales también, cargas combinadas, es excelente para la alta velocidad, para la alta precisión, bajo ruido y par, es correcta para la deslineación angular, rodamientos de extremo fijo es aplicable y rodamientos de extremo libre aplicable, pero es necesario permitir la contracción, dilatación del eje en las superficies de contacto con los rodamientos. Y bueno, esta es una de los cuadros que encontré, donde se me dijo que explica muy bien las características. Carga axial. Los rodamientos axiales o cojinetes de empuje están diseñados para resistir la fuerza en la misma dirección que el eje. Esto se denomina carga axial o carga de empuje. En algunas aplicaciones, los rodamientos cerámicos, es un tipo de cojinete radial, se usan para soportar altas velocidades de rotación. La carga axial es la fuerza que va dirigida paralelamente al eje de simetría de un elemento que conforma una estructura. La fuerza o carga axial puede ser de tensión o de comprensión. La unidad de medida de la carga axial es en el Sistema Internacional SI, es el newton, pero también con frecuencia se usan otras unidades de fuerza como el kilogramo, fuerza, kilogramo, y la libra, fuerza, libra, fuerza. ¿Cómo se calcula? Para calcular el valor de la carga axial en los elementos de una estructura, se deben seguir los siguientes pasos. Hacer el diagrama de fuerzas sobre cada elemento. Aplicar las ecuaciones que garanticen el equilibrio traslacional, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas sea nula. Considerar la ecuación de los torques o momentos de modo que se cumpla el equilibrio rotacional. En este caso, la suma de todos los torques debe ser nula. Calcular las fuerzas, así como identificar las fuerzas o cargas axiales en cada uno de los elementos. Carga radial. Los rodamientos radiales a bolas están diseñados para resistir fuerzas que son perpendiculares a la dirección del eje, o cargas radiales. Algunos rodamientos de bolas pueden soportar una fuerza radial y axial que actúa sobre su eje. Esta capacidad de carga axial radial combinada se logra mediante un contacto angular axial. La carga radial es la fuerza que se ejerce perpendicularmente al eje de simetría de un objeto y cuya línea de acción pasa por este eje. La unidad de medida de la carga radial en el sistema internacional es el newton, pero también con frecuencia se utilizan las unidades de fuerza para medirla, como el kilogramo fuerza o la libra fuerza. ¿Cómo se calcula? Para calcular el valor de la carga radial de los elementos de una estructura, se deben seguir los siguientes pasos. Hacer el diagrama de fuerzas de cada elemento, como lo mencioné en la carga axial.
Aplicar las ecuaciones que garanticen el equilibrio traslacional, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas sea nula. Considerar la ecuación de los torques o momentos de modo que se cumpla el equilibrio rotacional. Y por último, calcular las fuerzas para poder identificar las cargas radiales que actúan en cada uno de los elementos. A continuación, le presentará los siguientes puntos mi compañero Flores Jesús. ¿Cómo se compone la nomenclatura de un rodamiento en normas DIN o ISO? Las designaciones de serie constan de un dígito y dos letras. Según la norma ISO 355, el dígito representa el ángulo de contacto. Las dos letras representan la serie de diámetro y ancho. A esto le sigue la medida del agujero, que se da en tres dígitos en milímetros. Un ejemplo para los rodamientos de rodillos cónicos se da con la letra T, seguido del número 3, el cual es el rango del ángulo de contacto. Seguido de ello, consta de los tres dígitos, los cuales son el diámetro. Existen métodos mecánicos para el montaje y el desmontaje de un rodamiento, los cuales son: para un montaje de rodamientos en condiciones frías, esos rodamientos son de tamaño pequeño y medio, los cuales se montan generalmente en frío. Tradicionalmente se monta el rodamiento con ayuda de un martillo y un utensilio adecuado a las medidas. También existe el montaje para los rodamientos con calor, para el cual eh, generalmente puede utilizarse un baño de aceite caliente. Sin embargo, con este método pueden entrar contaminantes al rodamiento. Hoy en día la técnica más frecuente para calentar rodamientos es el calentamiento por inducción, ya que ofrece un elevado grado de control, eficacia y seguridad. El montaje de rodamientos utilizando técnicas hidráulicas son muy utilizadas para rodamientos grandes. Esas técnicas han ayudado a simplificar las disposiciones de rodamientos y a facilitar un montaje correcto y sencillo. Ahora bien, para los desmontajes existe el desmontaje mecánico en frío. La selección del extractor adecuado para el trabajo es crucial, no solo el tipo de extractor, sino también su capacidad de extracción máxima. La sobrecarga del extractor puede producir roturas. En general se recomienda utilizar un extractor de 3 brazos en lugar de uno o de 2 brazos, ya que el primero es más estable. El desmontaje utilizando calor. El ajuste de interferencia apretado requiere una gran fuerza para el desmontaje. En tales casos, el uso de un extractor puede dañar el eje y el aro y puede resultar peligroso para el operario. Desmontaje de rodamientos utilizando técnicas hidráulicas. Las técnicas hidráulicas son el método preferido para desmontar rodamientos de gran tamaño, así como otros componentes. Esas técnicas, que emplean las bombas hidráulicas, tuercas e inyectores de aceite, permiten la aplicación de fuerzas sustanciales para desmontar rodamientos u otros componentes. También, para tener una mayor seguridad durante el desmontaje de los rodamientos, existen unas recomendaciones, las cuales podrían ser: lleve siempre ropa protectora y gafas para desmontar los rodamientos. 2. Al desmontar rodamientos utilizando extractores, asegúrese de seleccionar un extractor adecuado. 3. Una bolsa protectora alrededor del extractor y del rodamiento ayuda a reducir el riesgo de daños en caso de rotura del rodamiento o del extractor. Use siempre guantes resistentes al calor para desmontar los rodamientos. Por su propia seguridad, no golpee el rodamiento directamente con ningún objeto rígido, con un martillo o con un cincel. Aplique la fuerza de desmontaje a la parte del rodamiento con mayor ajuste. Ahora bien, ¿qué es la capacidad de carga dinámica de un rodamiento y dónde se puede encontrar? La capacidad de carga dinámica elemental es la carga constante, bajo la cual el rodamiento alcanza la durabilidad elemental de 1.000.000 de revoluciones. Su valor depende de las dimensiones del rodamiento, del número de elementos rotantes, del material y de la construcción del rodamiento.
¿Qué es la carga dinámica real de un rodamiento y cómo se podría medir? La carga dinámica equivalente del rodamiento se define como una carga hipotética. Consta en magnitud y sentido, que actúa radialmente sobre los rodamientos radiales y axialmente y centrada sobre los rodamientos axiales. Cuando un rodamiento se somete simultáneamente a una carga radial F sub R y una carga axial F sub A, que son constantes en magnitud y sentido, la carga dinámica equivalente P del rodamiento se puede calcular a partir de la ecuación general. La ecuación general es la siguiente: P igual a X F sub R más Y F sub A, en lo cual P es la carga dinámica equivalente del rodamiento, F sub R es la carga radial real del rodamiento, F sub A es la carga axial real del rodamiento, X es el factor de carga radial del rodamiento y Y factor de carga axial del rodamiento. ¿Qué es la carga dinámica equivalente de un rodamiento y cómo calcularla? Las cargas que comprenden los componentes radiales y axiales, que deben evaluarse en relación con la capacidad dinámica equivalente, CO, deben convertirse a una carga dinámica equivalente del rodamiento. Esta se define como la carga hipotética radial para un rodamiento radial y axial, que, de ser aplicada, causaría el rodamiento las mismas cargas máximas en los elementos rodantes que las cargas reales a las que se están sometiendo el rodamiento. A continuación se muestra la fórmula para calcular el rodamiento, que es PO es igual a X o FR más I o FA, donde PO significa carga estética equivalente del rodamiento, FR carga radial real del rodamiento, FA carga axial real del rodamiento, XO factor de carga radial del rodamiento y YO factor de carga axial del rodamiento. ¿Qué es la capacidad de carga estática de un rodamiento y dónde se puede encontrar? La capacidad estática se define en la norma ISO 76 como la carga que da lugar a un determinado valor de tensión de contacto en el centro de mayor carga de contacto entre los elementos rodantes y el camino de la rodadura. Los valores de tensión de contacto son los siguientes: 4600 MPa por rodamientos de bolas o rotura, 4200 MPa para todos los demás rodamientos de bolas, 4000 MPa para todos los rodamientos de rodillos. Estos valores de tensión producen una deformación permanente total del elemento rodante y del camino de la rodadura, que equivale aproximadamente a 0,0001 del diámetro del elemento rodante. Describir cuáles son las causas posibles de desgastes acelerados en rodamiento. Uno de los ejemplos es lubricación. La mayor parte de las fallas de rodamiento es debido a la lubricación deficiente, el cual en algunas ocasiones podemos incluir lubricantes inadecuados, cantidades excesivas, degradación de los lubricantes o escasez de estos. Para prevenir el daño, la mayor parte de las fallas del rodamiento es debido a la lubricación deficiente, el cual en algunas ocasiones podemos incluir lubricantes inadecuados, cantidad excesivas, degradación de los lubricantes o escasez de estos. Otra es la contaminación, causada por sustancias extrañas típicamente contenidas en el lubricante al momento de la aplicación o por el proceso mismo donde está funcionando el rodamiento, ingresos de agua o sustancias sólidas. Para prevenir el daño es implementar procedimientos enfocados en el almacenamiento de los lubricantes, filtrado de los lubricantes nuevos, identificación y etiquetado para evitar la miscibilidad, limpieza en las áreas de trabajo, graseras y engrasadoras, utilizar guantes limpios para reducir el riesgo de contaminación y mejora de los sistemas sellados. Otro es el falso Biernel, causado por la vibración entre elementos rodantes y caminos de la
rodadura. Transporte inadecuado, almacenamiento incorrecto, también ocurre en el equipo de respaldo o de emergencia por transmisibilidad de vibraciones. Para prevenir el daño es implementar procedimiento de transporte para equipo preparado, fijado, el eje, almacenar adecuadamente los rodamientos aislados de vibraciones, polvo y altas temperaturas ambiente, implementar tareas de mantenimiento para la operación de equipos de respaldo. ¿Qué significan y representan los términos de tolerancias geométricas y dimensionales? Las tolerancias geométricas y dimensionales es un idioma internacional que se utiliza en los dibujos de ingeniería para describir con precisión el tamaño, forma, orientación y ubicación de las características de la pieza. Es también un diseño de dimensionamiento que anima a los diseñadores para definir una parte sobre la base de cómo funciona el producto final o de montaje. Es un lenguaje exacto que permite a los ingenieros de diseño decir lo que quieren decir en un dibujo, mejorando así los diseños de productos y la reducción de costos. Una tolerancia dimensional aplicada a una medida ejerce algún grado de control sobre desviaciones geométricas. Por ejemplo, la tolerancia dimensional tiene efectos sobre el paralelismo y la planicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones la tolerancia de medida no limita suficientemente las desviaciones geométricas. Por tanto, en estos casos se deberá especificar expresamente una tolerancia geométrica, teniendo prioridad sobre el control geométrico que ya lleva explícita la tolerancia dimensional. El uso de las tolerancias geométricas evita la aparición en los dibujos de observaciones tales como superficies planas y paralelas, con la evidente dificultad de una interpretación cuantitativa que conllevan. Aún más, a partir de los acuerdos internacionales sobre símbolos para las tolerancias geométricas, los problemas de ese lenguaje están siendo superados. Explicar la nomenclatura con letras para las tolerancias en normas ISO. La variación máxima que puede tener la medida de la pieza se muestra con una T minúscula para cuando se quieran mostrar ejes y una T mayúscula para los agujeros. La diferencia entre las medidas límites coincide con la diferencia entre la desviación superior e inferior que se encuentre. La zona de tolerancia, posición del campo de tolerancia en el espacio, su amplitud es el valor de la tolerancia y determina la calidad con la que se va a trabajar. No tiene por qué contener a la dimensión nominal. Para hacer una representación ISO, los símbolos ISO tienen tres componentes. Primero, es la medida nominal. Segundo, es la letra que indica la posición de la zona de la tolerancia. Representa la diferencia fundamental. Y por último, el número, que representa la anchura de la zona de tolerancia o también la calidad de la tolerancia. Explicar los ajustes en que se agrupa el montaje de rodamientos. Muchos elementos de máquinas deben encajar dentro de otro para cumplir la función para la cual han sido diseñados. Algunas veces se requiere que los elementos que se ajustan entre sí tengan cierta movilidad relativa. Como se puede observar en la figura, en el inciso A hay un ajuste entre un cojinete de contacto deslizante y el extremo de un eje o árbol. Se puede observar que en el espacio es donde se va a insertar lo que es el lubricante, lo cual nos permite facilitar la transmisión de potencia o movimiento. Ahora, en el caso 2 está un ajuste entre una llave de boca fija y la cabeza de un tornillo, donde estas deben encajar libremente sobre la cabeza del tornillo para facilitar el proceso de apriete o desapriete. Ahora, en el tercer caso, existen las guías de una máquina de herramientas, las cuales
deben ajustar con el carro portaherramienta de una manera tal que permita el fácil desplazamiento de este último. Ahora, en el último ejemplo tenemos la biela de un motor de combustión interna, donde se debe articular libremente sobre el bulón del pistón y sobre el muñón de la biela del cigüeñal. Algunos ajustes, como se pueden observar en un motor de combustión interna, son el cigüeñal y la biela bulón. Deben existir un juego para permitir el movimiento relativo y el flujo del lubricante que se inserta. Ahora, hay otros casos donde se requiere que los elementos al ser montados queden fijos. Como se puede observar, los engranajes, poleas, acoples o cojinetes de contacto rodante deben quedar fijos sobre ejes o árboles para evitar vibraciones o movimientos indeseables y posibilitar una suave transmisión de la potencia. Las chavetas deberían quedar fijas sobre árboles, engranajes, poleas, etc. El buje de un cojinete de contacto deslizante debe quedar fijo al cuerpo exterior del cojinete. El ajuste entre dos piezas cuyas medidas finales las cuales no están suficientemente definidas o controlados pueden ser impredecibles, ya que puede quedar fijo o puede quedar libre. Por lo tanto, es necesario que las medidas de las dos piezas a encajar estén bien controladas. Esto se hace especificando las posiciones de las zonas de tolerancia de ambos elementos para que éstas produzcan un ajuste adecuado. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para tener una larga duración de rodamientos? El fallo de un rodamiento puede ocasionar la parada no deseada de un equipo, interrumpiendo de forma indefensiva la producción industrial, originando graves pérdidas económicas. Por lo cual, estos son los factores que van a permitir que los rodamientos alcancen la duración de vida especificada por el fabricante. Por tanto, podemos hacer una pequeña lista general de consejos para la manipulación y cuidado de los mismos. En primera, tenemos manejar los rodamientos con cuidado. Es aquí donde debemos tener en cuenta que un rodamiento es un elemento de precisión y como tal debemos tratarlo. Las rolladuras o arañazos pequeños pueden ser foco de posibles fallos de rodamiento. No hay que colocar nada encima de ellos, no los apoye directamente en el suelo, evite rodamientos que han permanecido fuera de su embalaje original y manténgalos en todo momento sobre las superficies limpias y secas. 2. Inspeccione ejes y alojamientos. Compruebe el correcto dimensionado de los ejes y alojamientos en donde va a instalar el rodamiento, su estado físico y la limpieza. Elimine todo tipo de impurezas, use papel, lija de grano fino para eliminar arañazos o rebanadas y extreme la limpieza con ayuda de trapos suaves que no dejen restos. Consejo 3. Evite el sobrecalentamiento. Nunca acerque una llama en contacto directo con un rodamiento. Un rodamiento caliente debe permanecer quieto hasta que esté frío para evitar que pueda moverse de su correcta posición. 4. Use la herramienta adecuada. Los calentadores por inducción, bombas de inyección de aceite o tuercas hidráulicas son solo algunas de las herramientas que los fabricantes de rodamientos ponen a nuestra disposición. Estas herramientas facilitan y aceleran las tareas de montaje y desmontaje de los rodamientos. Aprenda a manejarlos y usarlos. Disminuirá de esta forma la posibilidad de dañar el rodamiento. 5. Monte la misma referencia del rodamiento. A la hora de sustituir un rodamiento, le recomiendo que compruebe que la referencia del nuevo rodamiento coincida exactamente con la referencia del rodamiento sustituido. No ya solo para mantener las mismas condiciones de funcionamiento de la máquina y el rodamiento, sino ya que es importante si se posee un sistema de monitorización en continuo de la disposición de los rodamientos puestos. 6. No trate de lavar los nuevos rodamientos. El fabricante del rodamiento cuida mucho el embalaje y la suciedad que pueda llegar al rodamiento durante el transporte.
Cuando abrimos un embalaje de un nuevo rodamiento, este se encuentra directamente preparado para su montaje. No es necesario realizar la tarea alguna de una limpieza sobre el rodamiento ni tratar de eliminar los compuestos que lo protegen contra los agentes atmosféricos. 7. Use en todo momento la lubricación adecuada. Por lo general, el fabricante del rodamiento especifica, en base a diversos factores de funcionamiento, el tipo de lubricante que necesita el rodamiento. Compruebe que se cumplan con las condiciones exigidas por el fabricante cuando al tipo de calidad, la cantidad del sistema de lubricación empleado. Compruebe que se cumplan los periodos de reingresar el lubricante o los cambios de aceite requeridos, y compruebe igualmente el estado del lubricante mediante análisis de aceite si fuera necesario. Por último, 8. Proteja sus rodamientos montados contra vibraciones externas. Esto se hace particularmente necesario en equipos montados que se encuentran parados o que son repuestos, como puede ser un rodillo de repuesto. Debemos aislar estos repuestos e incluso girar los rodamientos periódicamente para evitar que estos rodamientos en estado estacionario puedan dañarse antes de entrar en funcionamiento. Esto sería todo. Gracias por su atención.